¿Qué pasa, profe de idiomas capitalista? Oye, que hoy es día de entrevista y hoy hablamos con Alfonso Prim de Innocabi. Alfonso es ingeniero, emprendedor y planificador. O metodologista. Bueno, que se ve que hace años pues puso en uso un método conocido como Lean Startup y que sirve para tener unas bases y seguir unos pasos a la hora de lanzar casi cualquier tipo de negocio. Y me dirás que qué tiene que ver esto con un profesor de idiomas online. Pues bueno, Alfonso nos cuenta en qué consiste este método Lean Startup y cómo puedes ponerlo en práctica a la hora de lanzar tu negocio de enseñanza de idiomas online. Es un método lógico, práctico y con mucho sentido común. Vas a escuchar que 4 de los 5 pasos de este método se hacen antes de lanzar ni una puñetera clase online. Mucho antes. ¿Por qué? Pues porque antes de ponerte a vender absolutamente nada, antes de lanzarte como profesor de idiomas online, hay que tener muy claro todo lo que te cuenta Alfonso en esta entrevista. Vale, pues a ver, yo soy una persona que une la parte de emprendedor con la de su vida personal de una manera, vamos, lo tengo todo bastante ligado. Entonces, yo me defino como un padre de familia, tengo 3 hijos y además me gusta mucho y ayudar a otros, pues formándoles para que, bueno, pues aprovechar un poco toda esa experiencia que yo llevo lanzando proyectos desde 2011, pues que les ayude y les permita lanzar de la mejor manera posible sus propios proyectos, ¿no? Equivocarnos, siempre nos vamos a equivocar porque es parte del camino, pero bueno, si conseguimos que gracias a la experiencia de personas que ya han pasado por ahí, pues evitar algunos de los errores, pues siempre será mejor. No sé Yo si creo me también... no sé si me he definido Sí, muy bien. perfecto. Vamos a ver, porque yo a ti te he traído aquí al podcast, Alfonso, para que nos hables sobre metodología, sobre un método. Y quiero saber primero si tú crees que parte del éxito de un emprendedor es porque es un tío organizado y porque tiene detrás una metodología. O esto de emprender lo podemos hacer un poco a lo loco. Pues mira, te lo voy a contar con mi caso. En 2011 nos juntamos 3 amigos de la universidad, los 3 ingenieros, los 3 con la misma cabeza estructurada de la misma manera más o menos, y lanzamos un proyecto al mercado que fue un auténtico desastre. Eh, Cometimos todos los errores que se podían cometer, todos y más. Cualquiera que te puedas imaginar, pues seguro que lo cometimos. Entonces, a partir de ahí conocimos una metodología que se llama Lean Startup, pero bueno, hay muchas metodologías que te ayudan a emprender. A mí me gusta esa porque en su momento la conocí, me pareció interesante. Y a partir de ahí, los siguientes proyectos que yo he ido lanzando hasta hoy siempre han seguido una metodología que me ha permitido, no sé si decir que cada vez hacerlo de una manera más inteligente, pero sí que por lo menos mejorar en ese proceso de crear algo que realmente pues, tenga un respaldo en el mercado. Entonces, yo creo que un emprendedor realmente se hace. O sea, ¿todos podemos emprender? Pues no lo sé, hace falta ciertas actitudes, ¿no? Pues, por ejemplo, los emprendedores en general, pues tenemos, digamos, una aversión al riesgo un poquito menor que una persona pues, que quiera ser funcionario, por decirte algo, ¿no? Pero partiendo de esa base de que a los emprendedores nos gusta formarnos, nos gusta aprender, somos curiosos, nos gusta experimentar, hacer cosas, partiendo de esa base, yo creo que se puede aprender a emprender, que es algo que también es muy interesante, ¿no? Es posible aprender a emprender. Y para eso, pues hay metodologías y hay sistemas que te permiten mejorar. Sí. Vale, pues oye, nos dejas más tranquilos, porque muchos profesores de idiomas online que nos escuchan siempre están un poco perdidos, ¿no? Dicen, joder, pero ¿qué paso tengo que seguir después? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es esto del nicho? Que si tengo que ahora que empezar a vender esto, ¿pero dónde encuentro a los alumnos? Y una vez que los encuentro, ¿cómo los vendo? ¿Y cómo sé cómo funciona? Yo sé que tú eres un experto en una metodología, que hay por ahí un librito, que es el método el Lean Startup, que yo me he puesto un poco a curiosear por internet para preparar un poco la entrevista, a ver qué narices es esto, y veo que es un método que está muy bien estructurado con unos pasos. Pero bueno, para alguien que no conozca qué es el método Lean Startup, Alfonso, ¿qué es y para qué sirve?
Pues mira, Lean Startup lo que ayuda es a proyectos con cierto componente innovador o muy innovadores a reducir el riesgo a la hora de lanzar este tipo de proyectos, ¿no? Donde hay varios puntos que no conoces. Cuanto más innovador es un proyecto, bueno, partimos de la base de que cuando hay innovación hay riesgo, ¿no? Hay ciertos puntos ahí en ese proyecto bueno, que no conoces. Cuando vas a lanzar, yo qué sé, vas a montar una panadería, vas a montar un bar, pues dentro de que pueda haber innovación, lógicamente, en una panadería, pero bueno, más o menos ya sabes cuánto vale el pan, más o menos ya sabes cómo se hace la masa, cuánto rato hay que tenerlo en el horno. Hay un montón de referencias en el mercado de cómo se monta una panadería, tienes un montón de ejemplos, pero cuando vas a lanzar algo que es realmente más novedoso y no tienes muchas referencias en el mercado, es cuando funciona mucho mejor todavía esta metodología. ¿Por qué? Porque te permite testar esa idea de negocio antes de gastarte pues una pasta, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que hacer inversiones, porque algo que suele equivocar mucho a los emprendedores es, no, Lean Startup es lanzar un proyecto sin dinero, no. O sea, Lean Startup te permite reducir el riesgo y te permite hacerlo de la manera más inteligente. O sea, al final tienes que gastar algo siempre para hacer experimentos, para crear un prototipo, dependiendo de lo que vayas a lanzar. Pues si vas a dar clases online o vas a dar clases físicas, pues vas a necesitar una pizarra, unas tizas, un sitio donde dar la clase, ¿no? Pero siempre invertir lo mínimo posible para aprender el máximo. O sea, Lean Startup lo que se trata es de pensar cuál es el siguiente experimento que vas a lanzar para validar una hipótesis, experimentar, medir y analizar. Y cuanto más rápido y más vueltas demos a ese círculo, antes llegaremos a un modelo de negocio que realmente sea interesante. Entonces, digamos que el Lean Startup es una metodología que te va guiando paso a paso para conseguir eso, para plantear hipótesis, generar experimentos y luego medir. Es el método científico. Al final es como trabajan los científicos. Se crean una hipótesis, va a haber un agujero negro dentro de la galaxia, ¿no? Nadie lo ha visto, pero según las ecuaciones matemáticas, pues parece que eso va a ser así. Y luego se dedican a experimentar y a crear herramientas que les permitan medir y comprobar si eso es cierto. Y luego cuando lo han comprobado o lo han desechado, pues entonces siguen adelante si las mediciones responden a la teoría o desechan esa hipótesis y buscan otra. Entonces, emprender va un poco de eso también. Crear experimentos que nos permitan aprender. Cuanto antes, mejor. Me han apuntado dos cosas que me gustan de este método, que uno es el ensayo y el error, que muchas veces la gente, muchos profesores se frustran porque no sale a la primera y es muy raro que salgan las cosas a la primera, sino que muchas veces lo que acaba funcionando es porque lo has probado 50.000 veces y te acabas quedando pues con la cosa y muchas veces la cosa más simple, es decir, no tienes ni que darle muchas vueltas a esto, ¿no? Y otra cosa que me ha gustado es que es la idea que tiene este método de invertir lo mínimo y conseguir el máximo resultado. Yo lo digo porque en el fondo, los profesores, una vez que ya estás formado, que ya te has gastado el dinero en la formación, ya has acumulado horas de pilotaje en el aula, ya das clases, en el fondo luego, traspasar esto que quizás has aprendido en el mundo presencial a tus primeras clases online, a un primer negocio de clases online, no requiere tanta inversión. Quizá un programa de videoconferencias, que pues con la conexión a internet, digitalizar los materiales que siempre has usado antes de forma presencial al mundo online, ¿no? Y a partir de ahí, oye, empezar a crecer poco a poco. Alfonso, vamos con los pasos de esta metodología, de este Lean Startup. ¿Por dónde empezamos? Vale, pues aquí la manera de empezar cuando hablamos de Lean Startup es siempre encontrar un problema que merezca la pena ser solucionado. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que salir al mercado, digamos, y encontrar personas ahí fuera que tengan un problema que yo pueda resolver. Esto, que parece trivial, muchas veces nos lleva a lanzar negocios que realmente no solucionan ningún problema. Y seguro que conoces varios y yo, por mi experiencia, he lanzado también alguno que no resolvía ninguna necesidad del mercado, ¿no? Y así nos ha ido, lógicamente. Te puedo dar ejemplos de profesores que se creen, yo tengo una idea fantástica y maravillosa porque va a solucionar este problema, y digo, pero ese puñetero problema o bien no existe o bien no interesa tanto como para que luego te dé dinero. Y creo que esto no apunta en esa dirección, ¿no? Muchas veces de tener un poco y problemas que no existen o que no son monetizables.
Sí, eso es. Y luego también suele ser muy habitual la idea de, es que no lo ha pensado nadie. A ver, es difícil que no sé cuántos millones de personas somos ya, si 8.000 o 9.000 millones en el mundo, es difícil que a nadie se le haya ocurrido esa idea que tú has tenido antes, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante cuando analizamos oportunidades de negocio frente a ideas de negocio, ver si hay algo en el mercado o no. Si no hay nada en el mercado, a mí me cuesta creer que seas la única persona que realmente lo ha pensado, ¿no? Entonces, por eso siempre es interesante y suena contradictorio que haya algo de competencia en el mercado. ¿Por qué? Porque si hay alguien que ya está en el mercado, probablemente haya negocio ahí. Digo probablemente, porque igual el otro ha hecho lo mismo que tú. Se ha lanzado ahí a la piscina pensando que era la cojo idea y luego resulta que nada, ¿no? Pero bueno, Exacto, no sé, si ya hay profesores que se están ganando la vida con esa idea, eso es mejor señal que no encontrar absolutamente a nadie que se esté dedicando a eso, ¿no? eso es. Por ejemplo, un profesor de inglés y dice, voy a dar clases de inglés a los esquimales. Pues igual no hay ninguno, ¿no? Pues igual no hay ninguno porque realmente no hay mercado ahí fuera. Entonces, eso sí que es un punto interesante. Por lo tanto, hay que encontrar un problema que merezca la pena ser solucionado. Y luego hay que encontrar un público que realmente tenga ese problema y quiera solucionarlo, que es lo que se llaman los early adopters. Cuando hablamos de early adopters, pensamos en personas que tienen un problema y lo saben. Ojo que no es lo mismo que tengan un problema y no lo sepan que tengan un problema y lo sepan. Porque si tienen un problema y lo saben, pues seguramente van a querer solucionarlo. Entonces nos interesa que sean personas que tienen un problema, lo saben, que hayan intentado o estén intentando solucionarlo y que además se estén gastando dinero en solucionarlo. Porque si no, vamos a tener un hobby. Si encontramos que hay personas que tienen un problema, personas que están intentando solucionarlo, pero que con su Excel, por ejemplo, ya se apañan, o con las clases, yo qué sé, yendo a los profesores de inglés, pues mirando, no sé, poniéndose la tele en inglés, ya se apañan, pues a esas personas no les vamos a poder vender nada, casi Pero seguro. esto que has comentado, no conocía esta terminología del early adopter. Estos son los niveles de conciencia, ¿no? Es decir, cuando tú tienes por ejemplo, vamos a ponerlo esto en lenguaje de profesor. Si yo, por ejemplo, estoy preparando para un examen de español, que es un examen de español que es el DELE, que es el que te certifica que tienes nivel de español a nivel internacional, y todavía no sabe esto de alumno qué narices es el DELE, pues mejor a esos no atacarle. Vamos a atacar a alguien que ya sepa que es el DELE, que ya haya pagado para presentarse al examen y que esté buscando a un examinador, a un profesor que le prepare para este examen. Eso sale mucho más rentable que no crear la necesidad donde todavía no existe. Si ya está la necesidad en ese momento, pues narices vamos a atacar a eso, ¿no? O sea, esa sería la Eso idea. es. Eso ¿Mm? es. Porque al final lo de crear necesidades está muy bien de cara a la galería y de cara a poner un titular. Creamos necesidades. Bueno, necesidades no creo que cree ni Apple siquiera. O sea que como para crearlas nosotros, ¿no? Que somos pequeñitos. Entonces es muy interesante esa parte del early adopter porque no es que el early adopter es el proceso al final esto de early adopter viene de cómo se adopta una nueva tecnología. Pues cuando sale, yo qué sé, el nuevo iPhone, yo qué sé, cuando empezaron los teléfonos móviles, cuando cualquier tecnología que ha salido al mercado, digamos que ha seguido una curva normal, una curva de Gauss, donde hay una pequeña parte que son las personas que son más innovadoras, las que enseguida se lanzan a probar cosas y ese es un porcentaje muy pequeñito. Luego están los early adopters, que cuando ya los early adopters empiezan a adoptar esa nueva tecnología o ese nuevo producto o ese nuevo servicio, pues ya la cosa pinta mejor, porque ya es un porcentaje, pues yo qué sé, del 10, del 13% de la población. Y luego ya estaría la curva grande, que es cuando ya todos adoptamos esa tecnología. Y luego está la parte final de la cola, que es, digamos, los que se resisten pues, a usar el microondas porque les fríe el cerebro o que no usan el teléfono móvil porque las ondas, yo qué sé, les hace eso, lo mismo, ¿no? Les fríen el cerebro. Entonces, si nosotros conseguimos encontrar en cualquier proyecto que vayamos a lanzar quiénes son esos early adopters a los que nosotros nos podemos dirigir, tenemos muchas más probabilidades de que el proyecto funcione. Eso nunca nos garantiza que el 100% de efectividad de que el proyecto vaya a salir. Pero desde luego que si no encontramos esos early adopters, casi seguro que el proyecto no sale. Eso también es cierto. Entonces es muy interesante encontrarlos y encontrarlos cuanto antes.
Y Y sobre todo lo que se ha apuntado, que tengan ganas de pagar. O sea, que tengan el interés suficiente como para pagar. Porque otra cosa es a mí me interesa. Y otra cosa es a mí me interesa y quiero pagar. eso es. O sea, los early adopters tienen que cumplir tres condiciones: que tienen un problema y lo saben, que ya están buscando la manera de solucionar ese problema y que ya están pagando por solucionar ese problema. Esos son los early adopters que nosotros tenemos que encontrar si queremos crear un negocio. Por eso decía, si queremos crear un hobby con el que pasar el rato, pues igual la parte de negocio no nos importa tanto, pero bueno, al final, si estamos aquí es porque queremos hacer negocio. Entonces tienen que cumplir esas tres. Entonces, si ya tenemos el problema, tenemos los early adopters, el siguiente paso, ¿cuál es? Plantearnos las hipótesis de nuestro modelo de negocio y salir a hablar ahí fuera con esos potenciales clientes que nosotros hemos identificado dentro de ese segmento de early adopters. Es decir, si yo he identificado, pues por ejemplo, yéndonos al tema de profesores de inglés, pues un profesor de inglés puede dar inglés a críos pequeños, puede dar inglés a, yo qué sé, pues a profesionales de la ingeniería, a altos directivos de grandes empresas, a, yo qué sé, a personas que se están preparando para el certificado de no sé qué. Pues entonces nosotros tenemos que segmentar y tenemos que elegir a qué cliente objetivo nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque si no, el mensaje, esto es como cuando queremos regar algo y le ponemos o el difusor o le ponemos el chorro directo, ¿no? Pues si nosotros ponemos el difusor, hacemos así con el chorro, pero mojamos poco. Si le metemos el chorro, pues ese chorro va directo a donde nosotros queremos, ¿no? Pues cuando nosotros vamos a lanzar un negocio pasa algo parecido. Si nosotros tenemos un mensaje muy difuso, no vamos a llegar bien ni a los profesionales que quieren aprender inglés, ni a los niños o a sus padres que quieren aprobar, no sé, el bachiller o lo que sea, ni vamos a llegar bien a esos que se quieren sacar el certificado de lo que sea. Entonces, si nosotros nos enfocamos mucho más, nuestro mensaje va a ser mucho más directo y va a captar mucho más la atención y nos va a permitir posicionarnos mucho mejor en el mercado para ese segmento pequeño. Bueno, pequeño o grande. Mm. Porque, dime. Dime, no, que aquí me he perdido un poco. ¿A qué te refieres con hablar? Me has dicho hablar con los early adopters. ¿Significa Sí, que tenemos que testear esto o que ya digamos, oye, pues vamos a hacer un estudio para ir delimitándolo poco a poco? ¿O qué significa esto de hablar con los early adopters? sí, lo que solemos hacer es definir muy bien cuál es ese perfil de early adopter. ¿Qué objetivos persigue ese perfil de early adopter? Bueno, primero intentar definirlo un poco en función, pues un poco de las características que pueda tener, ¿no? No es lo mismo si, yo qué sé, si voy a vender zapatos de tacón, pues probablemente necesitaré que sean mujeres de tal a tal edad, con tal estatus, que cobren tanto, que vayan a fiestas o que sean altas directivas o yo qué sé. Entonces, en este caso, un poco lo mismo. Definimos cómo es ese perfil de público objetivo al que nos queremos dirigir, definimos cuáles son los objetivos que quieren conseguir, porque eso es muy importante. No es lo mismo un objetivo de un crío que está en primaria que un objetivo de un alto directivo que quiere mejorar su inglés para que le asciendan o irse a otro país o lo que sea. Después, ¿qué acciones realizan esas personas? También es muy interesante conocer esa parte de qué es lo que están haciendo ellos proactivamente para, pues, encontrar nuevos productos, encontrar soluciones que les permita, pues, atacar esos objetivos que quieren conseguir, dónde buscan información. Eso también es muy interesante porque nos va a permitir saber por qué canales tenemos que acceder a ese segmento de cliente objetivo, porque seguramente los canales tampoco van a ser los mismos si estamos hablando de un directivo o si estamos hablando de críos de primaria, ¿no? Y luego estaría la parte de problemas. Cuando esas personas quieren conseguir esos objetivos, realizan esas acciones, ¿con qué problemas se encuentran? Pueden ser de todo tipo. Pues no hay suficiente oferta de profesores de inglés, o no confío en los profesores de inglés que he visto en internet, o no sé, los 2 o 3 que he probado, pues no me gustan porque siguen una metodología que a mí no me gusta. O porque yo quiero clases de conversación cuando me están dando solamente teoría, por decirte algo, ¿no? Entonces, analizando esos problemas, es donde nosotros vamos a poder encontrar qué podemos solucionarles, cuáles son los más graves para ellos, esos problemas, y vamos a poder rankearlos.
Y para hacer esto nosotros usamos un lienzo que se llama el lienzo de propuesta de valor. Entonces, si a alguien le interesa, se puede descargar gratuitamente en mi web. Es un lienzo, Esto es el Canvas, ¿cómo se llama? No sé bueno, si es... hay un lienzo que es el Business Model Canvas de modelo de Ah, negocio, que se tiene 9 bloques y ese está específicamente pensado para el modelo de negocio global. Pero este es únicamente para analizar el early adopter y la propuesta de valor. Entonces es muy interesante porque sigue este mismo concepto, definir el segmento, cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son las acciones que realiza y con qué problemas nos encontramos. Porque una vez que definimos esto, vamos a poder definir muy bien cuál es el problema principal que vamos a poder resolver, cómo lo vamos a poder resolver, cuál es la propuesta de valor que nosotros vamos a poder ofrecer. Y una vez que tenemos toda esa información, va a ser mucho más fácil que podamos construir nuestro modelo de negocio, que podamos llevar toda esa información a nuestra web, porque muchas veces tampoco sabemos qué poner en la web, pero si ya tenemos un segmento de cliente al que nos dirigimos, ya sabemos quién es, sabemos cuáles son los problemas que tiene, vamos a poder plasmar todo ese mensaje mucho mejor en cualquier acción de marketing, en nuestra web, etcétera. Entonces, el siguiente paso sería salir a hablar con personas que cumplan ese perfil de cliente objetivo que nosotros hemos definido. Si nos vamos a dirigir a altos directivos que quieren, yo qué sé, pues mejorar su nivel de inglés porque eso les permite pues viajar por toda Europa, yo qué sé, me lo invento, pues entonces vamos a intentar encontrar perfiles como ese que hemos definido, ¿no? ¿Y dónde puede estar ese perfil? Pues nos podemos ir a LinkedIn, nos podemos ir a, no sé, a alguna otra red social donde yo creo que LinkedIn sería un poco la red social donde podríamos encontrar ese perfil. Si nos fuéramos a un perfil más adolescente, quizá, pues nos podríamos ir a Instagram o a TikTok. Depende un poco de dónde creamos que está ese perfil de cliente. Y podemos contactar con esas personas y la idea de todo esto es poder hacerles una entrevista de problema donde podamos hablar con esas personas y entender muy bien qué es lo que necesitan. ¿Por qué es bueno hacer una entrevista de problema? Porque es donde realmente vamos a extraer la información que nos permita validar si todas esas hipótesis que nosotros hemos puesto en el lienzo son reales o no. Es decir, si vamos a poder ver, primero, si cumple ese perfil de cliente objetivo, si tienen esos objetivos que nosotros hemos definido, si realizan esas acciones, si buscan información donde nosotros creemos que la buscan, por ejemplo, y si luego tienen los problemas que nosotros pensamos que ellos tienen. Y si encontramos que tienen esos problemas, perfecto. Y si no, la gracia es, con preguntas abiertas, que ellos nos digan qué problemas principales se encuentran a la hora de pues, mejorar su nivel de inglés. digamos que esto es, vamos a validar todo lo que hemos hecho previamente, a ver si hemos acertado o no hemos acertado, contactando face to face con el cliente para que de su boca nos diga si esto es verdad o es mentira, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, con esto lo que vamos a poder es ir validando cada una de esas hipótesis. Y eso nos va a permitir encontrar problemas que a veces no habíamos pensado al inicio, pero que van a ser mucho más importantes para esas personas porque nos lo han dicho. Entonces, el tema de cómo hacer una entrevista de problema es muy interesante. Y con entrevista, Alfonso, también pueden ser las típicas encuestas que se pueden hacer o tiene que ser algo cara a cara, aunque sea por video reunión con un Sí, cliente. siempre es mejor que sea cara a cara, porque en las encuestas, pues la gente miente bastante, en general. Bueno, una vez dije esto y un tío que se dedicaba a hacer encuestas puso el grito en el cielo. No sé yo si todas las encuestas, pero estamos hablando de encuestas de emprendimiento. Y te pongo un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos ese primer proyecto en 2011, hicimos una encuesta a 200 y pico personas. Nos salió que podíamos vender el producto por 50 euros, que la íbamos a petar, que por supuesto que nos iban a comprar en cuanto lo lanzáramos. Total, ¿qué es lo que pasó cuando lo lanzamos? Que no vendimos ni uno. Entonces, lo de las encuestas, en general, para temas de emprendimiento, yo no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo son entrevistas face to face o, pues eso, o por Zoom, como estamos nosotros ahora, por ejemplo, donde puedes ver la cara de la otra persona porque muchas veces los gestos dicen mucho más que las palabras, ¿no? A veces te Estas está son diciendo la las, persona que sí, Sí.
Te digo, estas son las típicas entrevistas, o sea, las típicas encuestas de, joder, me ha salido que esto lo voy a vender, porque me han dicho, yo he puesto una pregunta de que si me comprarían esto y me han marcado el 90 y pico % que me van a comprar, ¿no? Y luego te pones a venderlo y ni Dios lo compra, ¿no? O sea, Eso es. yo también estoy de acuerdo contigo de que las encuestas se miente bastante y se escapa mucho el lenguaje no verbal, siempre. Vale, perdón, que te he cortado, Alfonso. Tenemos lo de. Ahora estamos con el paso este, con el cuarto paso, si mal no voy, de salir a hablar con el cliente para verificar todo esto. Vale. ¿Qué hacemos Eso es. con toda esta información que obtenemos del face-to-face del cliente? Vale, pues cuando ya hemos hablado con un suficiente número de personas, ¿y cuándo es suficiente? ¿Son 10, son 15, son 5, son 50? Pues depende un poco cuando ya vayamos viendo en las entrevistas que realmente no estamos consiguiendo información nueva, pues entonces ya es momento de parar. Y lo que podemos hacer es, una vez que ya hemos recopilado toda esa información, rehacemos el lienzo con los problemas nuevos que hemos podido encontrar, si es que los hemos encontrado, y entonces ya estamos en disposición de crear una propuesta de valor mucho más cercana a lo que de verdad quiere nuestro cliente objetivo. Y con eso, pues lo que tendríamos que hacer es plantearnos cuál es nuestro modelo de negocio, teniendo en cuenta que ya hemos trabajado muy bien el segmento de cliente y hemos trabajado muy bien la propuesta de valor. Entonces, el siguiente paso, pues ya es salir al mercado bueno, y dar difusión un poco a lo que tenemos. Que ahí es muy interesante, pues toda la manera, todas las formas y canales donde nos sintamos más cómodos a la hora de generar comunidad, a la hora de llegar a públicos a los que hasta ahora quizá no llegábamos, ese tipo de cosas. Veo que hay como no, hay mucha preparación previa, o sea, fíjate todo lo que hemos tenido que hacer hasta salir al mercado, ¿no? Porque al menos muchos profesores lo hacen completamente al revés, salen al mercado y luego se encuentran que no han hecho los deberes previos. ¿Dónde situaríamos aquí, Alfonso, el producto mínimo viable? ¿Lo meteríamos, supongo que después de hacer el lienzo con toda la información o quizá hay que hacer como un pequeño esqueleto antes de contactar con el cliente? ¿O dónde metemos esto? Sí, el producto mínimo viable vendría ahora. Ahora que tenemos la Ah, información, que sabemos a qué cliente objetivo nos dirigimos, que tenemos la propuesta de valor que nosotros queremos, pues por ejemplo, en un profesor de inglés que va a hacer sus clases online, pues yo creo que el producto mínimo viable sería la propia web, donde ya establece qué tipo de clases quiere hacer en función de toda esa información que ha recogido, qué precios quiere poner, porque no, supongo que no es lo mismo dar clases, pues eso, a gente de bachillerato que a altos directivos que tienen objetivos diferentes y sueldos diferentes y están dispuestos a pagar cosas diferentes y supongo que también a tener clases diferentes. No sé si más, digamos, uno a uno o qué, ¿no? Entonces, con eso armas la propuesta de valor y diseñas ese producto mínimo viable que vas a lanzar al mercado. Y ah. luego la manera es testarlo. Lógicamente, cuando lanzas un producto mínimo viable al mercado, si no tienes una comunidad detrás, si no te conoce nadie, pues lógicamente vas a tener que comprar tráfico. Y esto pasa por poner anuncios en diferentes plataformas. Eso no quita para que en paralelo puedas ir haciendo otras partes orgánicas, digamos. Puedes generarte una lista de emails, puedes ir trabajando el SEO, puedes ir trabajando un canal en YouTube, puedes ir trabajando un podcast, lo que tú quieras, ¿no? Pero eso digamos que es más orgánico, pero siempre al inicio, si quieres empezar ya a testar la idea de negocio, necesitas que venga tráfico a tu web para ver si realmente esto tiene sentido o no. Claro, porque me imagino que aquí no se acaba, es decir, tú puedes validar todo lo que tú quieras, vale, sales al mercado, empiezas a vender, pero es que, o sea, por narices vas a tener que hacer también reajustes en ese momento porque habrá muchas cosas que no te habrás dado cuenta hasta que no te has puesto a vender. Supongo que será ese, ¿no? El caso, habrá que hacer también pequeños reajustes todavía. Sí, y luego es muy interesante siempre mantener comunicación con las personas. O sea, por ejemplo, si alguien se interesa por los servicios que das, pues es muy interesante poder hablar con ellos, no simplemente mandarles un email de, yo qué sé, pues estas son mis tarifas y así hago los cursos, sino que es mucho más interesante poder hablar con ellos un poco por intentar encontrar ese feedback. No te he comprado porque me parece que es muy caro, porque tu web no me da confianza, porque, yo qué sé, lo que me dices que vas a hacer, pues ahora no cuadra conmigo porque no puedo dedicar más que una hora a la semana. Ese Eso es tipo de cosas, importantísimo.
pedir el feedback negativo, ¿no? Muchas veces, ¿por qué no funcionan las cosas y no lo pedimos? No, oye, ¿por qué no te ha encajado esto? ¿O por qué ha pasado aquí? ¿Por qué no las cosas? No, oye, ir apuntándose todo eso y luego pues encontrar patrones. Sí, 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 Claro, completamente de acuerdo. al final es un proceso de aprendizaje. En Lean Startup se llama aprendizaje validado. Cuanto antes conseguimos ese aprendizaje validado, mucho mejor porque pasos más firmes vamos a poder dar y vamos a poder correr más. A veces lo que dices, ¿no? Queremos correr mucho y lanzar, ya está, ya tengo la web. Vale, pero tienes la web, pero ¿has pensado antes qué es lo que vas a poner? ¿Has pensado antes a quién te diriges? ¿Has pensado antes cuál es digamos, la línea que vas a seguir, el contenido que vas a hacer, con qué tono lo vas a hacer? Aquí, porque eso depende mucho de a quién te dirijas. Entonces, por eso es muy interesante pensar antes todo esto y luego es mucho más fácil construir todo lo que viene detrás. Lo que hemos comentado al principio, ensayo y error. Es decir, la Mm. gente que acaba, pues esto, teniendo éxitos, emprendedores, es gente, pues eso, que prueba muchas cosas y al final, de tanto ensayo y error, acaba creando su propia metodología, ¿no? Y acaba diciendo, pues mira, esto lo he probado 50 veces, me ha funcionado y esto no me ha funcionado y al final, pues me acabo quedando con esto, ¿no? Y así te vas quedando con esto. Y como tú has dicho, la única forma de saberlo, pues es ir probando. Sí, No sé, hay un dime, tema Alfonso. interesante, perdona, de mentalidad, que es un poco lo que dices tú que me parece muy interesante. Que a veces vemos únicamente las personas que han tenido éxito y nos creemos que han tenido éxito pues porque han dado el pelotazo, porque han tenido suerte, porque yo que sé, han cogido la ola en el momento justo, pero muchas veces no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, todos los errores que hay detrás, todos los pequeños fracasos que ha habido durante el tiempo y cómo se han rehecho de cada uno de esos fracasos para seguir levantándose y seguir intentándolo. Ujú. Entonces, yo creo que los emprendedores tenemos un tema de mentalidad, bueno, lo de la sierra, el diente de sierra de hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, eso es real como la vida misma, pero hay que rehacerse y hay que seguir, porque emprender es un tema de experimentación, no hay más. El que más hace es el que más probabilidades tiene de conseguirlo. Eso es así, eso es un hecho. Algún día hablaremos a ver si también hay, Alfonso, algún tipo de metodología para trabajar la mentalidad. Que yo esto igual lo dudo. Igual yo creo que esto ya sí que depende un poquito más de cada uno, ¿no? Pero sí que también hay formación y hay cosas que te ayudan, pues, digamos, a ir creando esta mentalidad, sobre todo con esta perseverancia, ¿no? Pero bueno, Alfonso, no sé si nos hemos dejado algo más del método Lean Startup. Yo creo que todas las preguntas que tenía aquí apuntadas han quedado claras. Hemos seguido aquí una metodología, pero alguien que te haya escuchado y diga, jo, quiero saber más de esta metodología y quiero saber más de Alfonso. ¿Dónde te puede encontrar y qué tipo de formación tú estás vendiendo para poder formar a emprendedores online como profesores online para, oye, aplicar esta metodología a sus negocios de enseñanza de idiomas? Vale, pues si quieren saber más en innocabi.com, innocabi con dos Ns, K de kilo y B de Barcelona.com, y ahí tienen información, tienen mi podcast, el blog, cursos sobre Lean Startup y marketing online, y cualquier duda o comentario que tengan, pues simplemente con escribirme a contacto@innocabi.com, ahí estoy. Yo siempre recuerdo al oyente que siempre escribo un articulito de cada entrevista donde dejo pues el enlace correspondiente del invitado para que le cotilleéis. Así que nada, muchísimas gracias, Alfonso, por haberte pasado por aquí por el podcast, por haber arrojado, creo que es el primer episodio donde un invitado nos ha arrojado una metodología para emprender, porque pues básica, sencilla y con mucho sentido común, ensayo y error, ir practicando, ¿no? Hacer muchos deberes previos antes de lanzarse al mercado, que eso es lo que hay que hacer y normalmente no hacemos. Y bueno, espero que el oyente se haya quedado pues con una idea, con una base de cómo pues muchas veces emprender no es algo tan complicado, sino que también pues existen unos instrumentos que te permiten seguir un mínimo orden. Muchas gracias, Alfonso, por estar por aquí hablándonos un poquito del método Lean Startup. Chao, Muy bien, chao, muchas adiós. gracias.